El presidente independentista Puigdemont se ha presentado hoy en el Parlamento de Cataluña para debatir con la CUP, con el partido de los radicales antisistema, y pedirles la confianza. ¿Por qué? Porque no tiene presupuestos y ha venido aquí, tras el fracaso presupuestario, a pedirle a la CUP, a suplicarle a los independentistas radicales de la CUP que le den su confianza para seguir adelante en este camino sin sentido. Un camino ilegítimo, basado en una falacia, que es la falacia del mandato, del mal llamado mandato democrático inexistente, porque el número de catalanes que no apostaron el 27 de septiembre por el Estado independiente es mayor al número de catalanes que hicieron su apuesta por los partidos que hoy gobiernan en Cataluña. Por tanto, no existe ese mandato democrático mayoritario de la sociedad catalana a favor de ese camino sin salida. El presidente Puigdemont hoy no tan solo amenaza a la CUP en el sentido de que si no le aprueban los presupuestos dimitirá y convocará elecciones. Lo más grave que hemos escuchado hoy en este Parlamento es que el presidente Puigdemont ha amenazado al conjunto de los catalanes diciéndoles referéndum o referéndum, lo que significa conflicto o conflicto. Y los catalanes no quieren conflicto, quieren soluciones y convivencia. Para un camino que solamente lleva al conflicto, a un conflicto de consecuencias difíciles de prever, que no cuente con el Partido Popular, porque los populares catalanes estamos con los catalanes, que quieren soluciones y convivencia, no con aquellos que únicamente ofrecen como solución a este callejón sin salida referéndum o referéndum, que significa conflicto o conflicto. Sabemos que la difícil situación que vive internamente el Partido Socialista es debida precisamente a esa debilidad del secretario general del PSOE, que no asume, que no ha asumido su posición como jefe de la oposición y que ha insistido en llevar a su partido a un callejón sin salida que provoca una crisis de difícil prever cuál va a ser la consecuencia. En cualquier caso, lo que sí que esperamos es que en la búsqueda de soluciones a esa crisis interna el PSOE ponga por delante el interés general de España, de todos los españoles, y no el interés del partido, y mucho menos el interés de una persona que, a nuestro entender, ha perdido el sentido de la realidad y ha provocado con su actitud difícil de entender esta crisis interna que deseamos pueda resolverse lo antes posible en beneficio del conjunto de los españoles.